Queremos darte gracias por permitirnos darte culto, por llamarnos como tus hijos y por reunirnos como santo pueblo tuyo. Pedimos que en este tiempo podamos descubrir tu mejor plan, que en este tiempo por medio de tu palabra podamos encontrar la dirección de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Hay momentos, como decía el mensaje de hoy, que nos sentimos un poco desconcertados, en el sentido de que no sabemos qué va a suceder o incluso podemos afanarnos por lo que puede llegar a suceder. Y en esos momentos, porque ya tenemos una identidad diferente, necesitamos aprender a cómo descubrir el plan de Dios, a cómo descubrir el plan importante de Dios en oración. Y me preguntaron, ¿no hay texto bíblico? Sí hay, sino que hay 20. Por eso no lo voy a poner aquí, vamos a verlo uno por uno. Amén. Hay muchos textos bíblicos, así que tengan sus Biblias a la mano preparado para que me acompañen. La Biblia nos habla acerca de cómo las personas, cada vez que afrontaban algún incidente, cada vez que las personas atravesaban un problema o incluso un tiempo de crisis, sea personal o nacional o mundial incluso, todos estos momentos de incidentes, problemas, crisis, situaciones, siempre lo llevaban a oración. Siempre. ¿Por qué? Porque solamente cuando lo llevamos a la oración es que vamos a descubrir cuál es el plan. Recuerden, nosotros ya tenemos una identidad diferente. Si nuestra identidad fuese la del mundo, entonces no nos quedaría otra más que buscar a chamanes, a brujos, a divinos, porque esa sería nuestra identidad del mundo. Pero nosotros ya no tenemos esa identidad. Tenemos la identidad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a buscar a nuestro Padre Celestial para poder encontrar una respuesta. Lo mismo es cuando son pequeños. Ustedes ven a los pequeños remanentes. Cuando ellos tienen algo, de repente no pueden levantar, no pueden abrir algo, ¿qué es lo primero que hacen? Buscan a papá, mamá. Papá, mamá, y te traen, te llevan a donde están ellos. ¿Para qué? Para que les ayudes. Ayúdeme a hacer esto. ¿No es cierto? No puedo abrir esto. Están ahí que quieren que tú le puedas ayudar, a que puedas abrir el cajón. Papá le da dirección, o mamá. Le puede decir, hijito, no, eso no es para jugar, o mira, yo te lo abro, vamos a jugar. Pero van a buscar a papá y mamá, no van a buscar a un vecino. No van a buscar a un desconocido. ¿Por qué? Porque es su identidad. Son hijos. Desde pequeño lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de esto y queremos buscar respuestas a otros lados. Y les vuelvo a repetir, esa ya no es nuestra identidad. Tenemos que dentro del incidente, dentro de la crisis o cualquier situación que esté atravesando, sea incluso enfermedad o sea alguna situación adversa, en oración buscar cuál es el plan importante de Dios. El creyente puede y tiene la bendición de experimentar este plan absoluto de Dios. Ahora, para esto tenemos que ver ciertas veces en la Biblia para estar convencidos primeramente nosotros y también para que podamos usar estos ejemplos en la Biblia para que también podamos aplicarlo en nuestro día a día. ¿Qué tipo de oración aparece en la Biblia? Vamos a ver, diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis 13:18, Génesis capítulo 13:18, después de que Abraham se separa de Lot, su sobrino, Abraham toma una decisión muy importante. Se separó. Recuerden, Abraham estaba llevando siempre a su sobrino Lot. Se podría decir, claro, que lo quería mucho, era como su hijo, pero también era una cierta manera de cuidar su descendencia, porque Abraham no tenía hijos todavía, y por eso amaba tanto a su sobrino Lot. Pero Dios ya le había prometido un hijo, le había dicho, yo voy a darte un hijo, y se va a llamar Isaac. Entonces, cuando finalmente Abraham toma una determinación, no es una situación fácil, ¿eh? Separarse de aquel que lo ha visto casi toda su vida, separarse de aquel que lo considera como su propio hijo, no es algo fácil.
Estoy seguro que habrá sido un poco difícil también para Abraham. En una instancia no lo hizo, la primera no lo hizo. Se tomó un tiempo todavía. Entonces, en ese momento, ¿qué hace Abraham? Levanta altar delante de Dios. ¿Qué hace? Da culto delante de Dios. Como cualquier hijo va delante de su padre a pedir dirección. Como cualquier hijo va delante de papá a buscar dirección. Allí Dios derrama bendiciones sobre Abraham, a tal punto que ustedes ven, Abraham fue un hombre de mucha economía. Solamente bajo su cuidado de él habían 318 familias. 318 familias que él cuidaba. Tenía que tener una economía muy fuerte, muy grande para que pueda alimentar a 318 familias. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando Abraham decide levantar altar delante de Dios. Más adelante sale Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y en la vida de Jacob, cuando él también llega a tener sus hijos y sus hijas, sucede algo muy fuerte en su vida. A una de sus hijas la llegan a agredir físicamente y la llegan a violar a una de sus hijas de Jacob. Y no solamente eso, sino que Jacob, tratando de apaciguar las cosas para que no suceda de más, trata de hacer un pacto con la familia que había hecho esto. Dice, vamos a perdonarlos, pero circuncídanse. Ustedes ahora, de una u otra manera, Jacob quiere evangelizarlos, ¿cierto? Ahora ustedes van a pertenecer a nuestro pueblo. Y cuando tomaron la decisión dijeron, sí, como arrepintiéndose, vamos a hacer esto, vamos a seguir lo que ustedes nos dicen en la otra familia. En la noche, cuando todavía estaban con sus dolores de que se habían circuncidado todos los varones, sus hijos de Jacob van y matan a todos. Como venganza por lo que habían hecho su hermana. Se entiende la ira, pero no fue la decisión correcta. Jacob tiene miedo por su vida y dice, ahora, ¿qué voy a hacer? He quedado mal por causa de ustedes. Ahora ya no tengo ningún tipo de respeto con la demás familia. Es más, me van a querer matar. Y en ese momento, ¿qué hace Jacob? En Génesis 35:1, Jacob va y levanta altar ante Dios en oración. En oración, ¿qué es lo que hace Jacob? Va y levanta altar. ¿Y qué le dice Dios? Le dice a Jacob, ándate a Betel, allí nadie te va a hacer nada. Pero yo quiero que entiendan algo. Si tienen tiempo, por favor, hermanos, estos textos bíblicos, búsquenlo. Lean el capítulo 35 y se van a dar cuenta que Jacob hace algo. Él dice, ahora saquen de en medio de ustedes todos esos falsos dioses, toda esa idolatría que ustedes tienen, porque finalmente aquí el problema no era lo que ellos hicieron ni lo que nosotros hemos hecho, sino la idolatría que está en medio. Eso es lo que causa. Y le decía esto a los remanentes, le decía esto a mis hermanos, apenas uno abre esa puerta al diablo, uno abre esa puertita, sea por medio de la cultura, de la música, de lo que uno ve en las redes sociales, cualquier cosa que uno abre, eso está dando cabida a los demonios para que puedan engañarnos y traigan incluso consecuencias peores en el futuro. Por eso es tan importante que lean ustedes estos textos bíblicos y ustedes mismos confirmen. Algo fuerte había pasado en la vida de Jacob, no es cualquier cosa. Es algo que le dolería a cualquier padre que le había sucedido esto a su hija. Sin embargo, Jacob, dentro de todo eso, ¿qué buscó? El plan absoluto y tan importante de Dios. Levantó altar delante del Señor. Él pudo haber hecho eso, él pudo haber tomado venganza, él pudo haber hecho lo que sus hijos mal hicieron, pero no lo hizo. Él primero buscó el plan importante de Dios. Vean ustedes a personaje como José. José, él perdió a su madre cuando era muy pequeño, joven, adolescente todavía. Y entonces él creció con sus hermanos, que obviamente eran hermanos de otra madre, eran hermanastros en realidad. No eran completamente de sangre, pero igual eran sus hermanos. ¿Ya? Y no hubiera sido nada de malo, sino que sus hermanos lo aborrecían a José, lo odiaban. Y dentro de eso, José, tomando el pacto, Abraham, Isaac, Jacob, y luego ya viene José, tomando el pacto, él obviamente tenía conocimiento de lo que es la oración. Y tanto fue la oración de José
que en Génesis 37, yo me imagino que José también se habrá sentido afligido de joven, ¿no? Señor, ¿por qué me aborrecen tanto mis hermanos? ¿Qué yo le he hecho a ellos para que ellos me odien así? ¿Qué es lo que yo he hecho? Porque José realmente no hacía algo malo. O sea, moralmente José no estaba haciendo algo malo. Quizás sus hermanos habrán sentido el favoritismo de parte de su padre Jacob, ¿no? Pero en realidad que José haya hecho algo malo, no lo había hecho. Sin embargo, José, ¿qué hizo? Oración delante de Dios. ¿Y qué es lo que revela el Señor? Le da un sueño. El sol, las estrellas, la luna, todos se van a postrar delante de ti. Habían, dice, manojos delante de él y todos estos manojos se postraron delante del manojo de él. Todo esto nos da a entender de que José fue una persona que buscó el plan de Dios dentro de la oración. Dios mismo nos va a responder, amados hermanos. Tenemos que empezar a ver el plan de Dios. ¿Cómo? Mediante la oración. Amén. Moisés. Moisés estaba atendiendo las ovejas en el desierto de Madián y obviamente ya estaba como prófugo allí Moisés porque había cometido algo en Egipto. Pero incluso dentro de ese tiempo, siendo él un pastor de ovejas en el desierto de Madián, empezó a tener una oración especial delante de Dios. Yo me imagino ese tiempo de Moisés, ¿no? De haber estado en el palacio, de haber estado en un tiempo donde tenía todo prácticamente, ahora estar cuidando ovejas. ¿Cómo ha sido ese cambio? En el palacio tenía su cama, tenía sirvientes, tenía comida, él no cuidaba de nada ni de nadie. Pero por tener un celo por su propio pueblo, comete un error y tuvo que ser un prófugo y termina yendo al desierto. ¿Y en el desierto qué está haciendo ahora? Ahora está cuidando ovejas. Ya no lo están cuidando él, sino que él tiene que cuidar ovejas, ¿no? Algo que él tenía gente que haga eso antes. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se sentirían ustedes? Cualquiera, ¿no? Uno se va a sentir un poco triste. Mira, antes me servían, antes tenía sirvientes, antes tenía oro, tenía plata, ahora solamente estoy cuidando ovejas. En ese momento, ¿qué hace Moisés? Oración delante del Señor. Éxodo 3, del 1 al 20. ¿Qué llega a restaurar Moisés aquí? Empieza a restaurar su misión. Tú no fuiste llamado ni para que seas realeza, ni para que seas pastor de ovejas. Tú fuiste llamado a librar mi pueblo. Su misión. Para eso fuiste llamado. Amén. Éxodo 3, del 1 al 20. Incluso cuando Moisés está ante el Mar Rojo, ya cuando está sacando al pueblo, sonaría fácil, ¿no? Suena fácil que Dios le dice, anda, saca a mi pueblo. Bueno, Dios mismo me está enviando, debe ser fácil, ¿no? Leyendo el texto, no era fácil sacar a todo un pueblo. Porque para empezar, este pueblo, algunos de ellos ni querían salir. Querían quedarse todavía ahí en la esclavitud. ¿No? Después de haber visto las maravillas del Señor, las 10 plagas, aún así dudaban de Dios. Imagínense, o sea, no era fácil lidiar con el pueblo que era de cabeza dura, decía el Señor. Este pueblo es de corazón duro, de cabeza dura. Pero ¿qué hacía dentro de esto? Él oraba delante del Señor. Ahí mismo, en el siguiente capítulo, Éxodo 14, cuando ya está sacando a todo el pueblo del 1 al 11, Moisés le dice, quédense quietos y vean la salvación que hoy Jehová traerá ante ustedes. Fíjense bien en esos egipcios. ¿Lo están viendo? Tomen una foto. Porque nunca jamás lo van a ver. Nunca jamás lo van a volver a ver. De verdad, nunca más lo volvieron a ver. Esa fue la oración. En un inicio ahí, como que Moisés dudó. ¿Ya? Porque claro, estaba ante el Mar Rojo, viene un ejército del pueblo que se queja, todo esto. ¿Qué hago, Señor? El Señor le dice, ¿y para qué te he dado esa vara que tienes en tu mano? Úsalo. En esta época sería, ¿y para qué te he dado el Evangelio? ¿Para qué te he dado la autoridad del nombre de Jesús? Señores, que me están persiguiendo, me están atacando, no me creen. ¿Y para qué te he dado entonces la autoridad en el nombre de mi Hijo? Úsalo, parte ese Mar Rojo en dos.
cuando están cruzando el río Jordán. Esto ya es con Josué. Antes de cruzar el río Jordán, Josué preparó una oración para recibir la guía de Dios. Él dio orden a los israelitas que se consagraran y que siguieran el arca del pacto que los sacerdotes cargaban. Los israelitas cruzaron el río Jordán como si fuera tierra seca. Josué capítulo 3, versículos 1 al 17. Josué fue el líder que quedó después de Moisés, ¿no? Para aquellos que no conocen la historia, Moisés muere, todavía no habían entrado a la tierra prometida. Sí, Moisés los llega a sacar del pueblo de Egipto, pero en el desierto ya tienen que ir en camino a la tierra prometida que es Canaán. Pero por algo que habían cometido los israelitas, Dios le dijo, ninguno de ustedes va a entrar, solamente Josué y Caleb. Y Josué queda como líder. Pero, ¿qué creen? ¿Que fue fácil también para Josué? No fue fácil tampoco para él. Había guerras que tenían que hacer, había reyes que tenían que pelear, incluso había, dice, un río que tenían que cruzar. ¿Y cómo no había barcos en aquella época? Todavía no era el tiempo de barcos. No había puentes en aquella época. Peor, pues tanques, estas cosas ni hablar, ¿no? ¿Qué hago? En ese momento, ¿qué hace Josué? Delante de Dios. Dígame o no que hay situaciones en sus vidas, en nuestras vidas, que no escapa de nuestras manos. O sea, no tenemos realmente qué hacer. No puedo hacer nada realmente ante esta situación. ¿Pasa o no pasa? Son como un río de Jordán. Son como los muros de Jericó. Son como los mares rojos. No podemos hacer nada con nuestra fuerza. ¿Qué tenemos que hacer dentro de esto? Buscar el plan importante de Dios en oración. En oración. Los muros de Jericó, como les decía, eran tiempos diferentes. No había tanques, no había misiles, estas cosas no habían. Y tenían que ir ante Jericó y tenían estos muros inmensos. ¿Cómo tumbarlo? Con una espadita no podían hacerlo. Tirando piedritas tampoco iban a hacerlo. ¿Cómo derrumbar esos muros? ¿Se dan cuenta? Son situaciones que han sucedido en la Biblia. A veces pensamos que estas cosas que nos pasan ahora son solamente ahora. No, en la Biblia han sucedido cosas peores todavía. Y lo que nosotros atravesamos ahora son ligeras en realidad. Si ustedes leen Josué capítulo 6, versículos 1 al 20, Josué 6 del 1 al 20, Dios le dijo a Josué que dieran la vuelta a la ciudad de Jericó una vez al día durante 6 días. Pero ¿saben lo interesante? Es que le dijo, y cuando hagan eso, no me van a decir ninguna sola palabra. No me van a hablar absolutamente nada. ¿Qué le estaba mandando? Oración. Para que el mismo pueblo sepa que esos muros se derrumban en oración. Y al séptimo día, dice, y al séptimo día, ahí todos van a unánimes, a una sola voz, gritar. Y un día el pastor Juan nos hizo una pregunta. ¿Qué creen ustedes que gritaron ese día? Que habrán dicho, ¡ah! Como Esparta. Dicho una sola voz. Pastor Juan dijo, yo no creo que hayan simplemente dicho, ¡ah! ¿No? Habrán dicho la gloria del Señor. Habrán dicho la palabra de aquel que está con nosotros. Oración. La oración de Elías. Elías fue un profeta del Señor. Primera de Reyes 19, del 1 al 21. Si ustedes ven la vida de Elías van a encontrar que Elías era un hombre tremendo de oración, ¿sí? Cuando Elías se enfrentó a una crisis de muerte, él se sentó debajo de un enebro y clamó a Dios para que lo dejara morir. ¿Recuerdan eso? Para darles un pequeño contexto. Elías
era aquel profeta que llegó a eliminar a 850 falsos profetas de Baal y Acera. ¿Ah? Elías no era cualquier hombre. Él mismo llegó a eliminar a 850 falsos profetas. El celo del Señor de Elías era muy fuerte en él. ¿Ah? Ahora, ojo con esto, porque quiero hacer un pequeño paréntesis acá también. ¿Qué lo hizo temblar a Elías? ¿Recuerdan? La amenaza de esa mujer Jezabel. Jezabel se entera de todo esto y ¿qué hace? Ni siquiera va presencialmente, simplemente envía una carta. Y le dice, mira, llévale esto allá a Elías. ¿Y Elías qué hace? Se intimida con esto. Se intimida con las amenazas de una mujer incrédula. Por eso es que es tan importante que sepamos, varones, muchos varones, aquí le hablo a mis hermanos. Vamos a poner Jezabel como las cosas del mundo, ¿ya? Las tinieblas, las mentiras del diablo que quieran acecharnos, que muchas veces a los mismos siervos de Dios los quiere intimidar. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Delante de Dios, oración. Oración. Ir a papá, pedirle al Señor que restaure nuestra identidad, que restaure nuestra misión. Dios le dice, Elías, yo no he terminado contigo todavía. Tú piensas que tú eres el único, no eres el único, todavía hay 700 que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Y qué? ¿Quieres morir? ¿Y quién queda después de ti? Tú mueres y después levanta a Eliseo. ¿Y qué? ¿Vas a dejar ahí a Acab como rey? Sácalo de allí, levanta otro rey. La misión que tenía que hacer, la identidad que tenía Elías nuevamente. Todo eso, ¿dónde lo encuentra? En oración. Elías fue un hombre tremendo. El Señor, Dios envía a su ángel y le da pan cocinado, le da agüita. Esta comida le dio suficiente fuerza como para caminar 40 días, 40 noches. Dios le dio fuerzas a Elías y lo guió hasta el monte Horeb. Y ahí hizo una oración especial a Dios. Dios le dijo a Elías que ungiera a Hazael para ser rey de Siria, a Jehú como rey de Israel. Dios también le dijo que ungiera a Eliseo como profeta. Ven, le restauró por completo ahí su misión. No he terminado todavía contigo, Elías. Dios también le dio a 7,000 discípulos que no habían doblado rodillas ante Baal. Gloria al Señor. Oración, hermanos. Oración. Amén. Si ustedes ven, el rey Ezequías. El rey Ezequías. Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes 19, del 14 al 35. Cuando la nación poderosa de Asiria envió un ejército de 185,000 soldados para destruir a Israel, el rey Ezequías hizo una oración especial. ¿Ya? La nación de Asiria le estaba amenazando a Israel. Estaba diciendo, tienen que pagarme mis impuestos. Si no me pagan, yo voy a ir. El rey Ezequías dijo, no le voy a pagar. Y en ese momento el rey de Asiria agarró y dijo, muy bien, marchen 185,000 soldados. 185,000 soldados. Vayan a marchar y vayan a traerme al rey Ezequías. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Claro, él no tenía la fuerza militar, no la tenía para poder vencer. Por eso es que le pedían impuestos. No tenía la fuerza tampoco económica para poder pagarle. Entonces, ¿qué hizo? Va y estas cartas de amenazas que hace, se lo pone delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Esa misma noche envió su ángel y un solo ángel llegó a eliminar a 185,000 soldados asirios. Un solo ángel. Por eso es que cuando Jesús está siendo tomado para ser llevado a tomar la cruz del Calvario, Pedro le corta la oreja, ¿no?, a uno de ellos y luego Jesús lo sana a este pobre soldado. Y Jesús le dice, Pedro,
¿Qué cree que si yo no quisiera, yo podría acá mandar una legión de ángeles para que me puedan socorrer? Imaginen, si un solo ángel puede matar a 185.000 soldados como si nada, ¿cuánto será una legión de ángeles? Y el Señor es el Dios de los ejércitos. 10. La oración especial de Daniel. Daniel 6, del 10 al 23. Daniel 6, del 10 al 23. Daniel fue en contra de un decreto del rey, la cual era una ley prohibiendo durante 30 días que se hiciesen oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no fuese el rey. Quien no obedeciera sería mandado al foso de leones. ¿Por qué hicieron esta ley? ¿Recuerdan? Querían hacerlo caer a Daniel. A Daniel querían hacerlo caer, pero como no encontraban que él no era una persona mujeriega, él no buscaba dinero, él no buscaba ningún tipo de corrupción, no podía encontrar nada malo en Daniel. Era un hombre íntegro, Daniel. No lo podían encontrar. ¿Cuál era la única manera que podían hacerlo caer? Diciéndole, como él ora, entonces vamos a tocarle por ahí, por la oración. Entonces vamos a sacar un decreto ahí, el Congreso, ¿no? Como decir, un Congreso de aquel entonces. Saca diciendo, vamos a sacar una ley que durante 30 días que se hiciesen oraciones, peticiones a cualquier dios o persona que no fuese el rey, tendría que echado a un foso de leones. Y obviamente de eso sí fue culpable Daniel, porque él sí oraba al Dios vivo de Israel. Y en ese momento, Daniel no pelea, él no lucha, él no insulta, él no reclama, no hace nada. Simplemente dice, me van a echar al foso de leones. ¿Por qué? Porque estás orando a Dios. Ok, muy bien, métame en el foso de leones. Si soy hallado culpable delante de Dios, voy a morir. Y si no, pues sepa, rey, que usted está equivocado. Al día siguiente, pero el rey, ojo, el rey no sabía de este trama. El rey más bien favorecía a Daniel, le quería a Daniel. Tanto así que el rey ni siquiera podía dormir, sino que como ya había firmado, él no podía ir en contra de su firma. Entonces al día siguiente va y dice tempranito a buscar a Daniel. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? ¿Te ha podido salvar? Escucha una voz que dice, viva el rey, viva el Dios de Israel. Estaba vivo ahí levantándose ahí. Los leones estaban levantándose también. Con hambre han estado los leones. No habían comido. Estaban en ayuno con Daniel ahí. ¿Cómo encontró todo esto? Oración, hermanos. Oración. Es que era una situación que escapaba a sus manos, ¿o no? Sí. Era una ley. No podía ir en contra de la ley. Estaba el rey. Él no era el rey. Él no podía ir en contra del rey. Ya era una situación en la cual escapaba a sus manos. ¿Qué podía hacer ahí Daniel? No podía hacer nada. Lo único que podía hacer es orar delante del Señor. Va a haber momentos en nuestras vidas que va a suceder lo mismo. Dice, pero es que no tengo dinero, o es la enfermedad, o es esto, lo otro. Sí, es cierto, pero tenemos un arma secreta que es la oración. Oración. Esto aplica, hermanos, en toda área de nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios. Amén. Esto aplica en todo. Hay momentos en los cuales no podemos hacer nada. ¿Pero qué hacemos? Oración, que en realidad es todo. La oración de ayuno. La oración de ayuno de los israelitas. Si ustedes ven Esther, capítulo 4, versículos 1 al 14. Cuando el rey dio la orden de aniquilar a todos los israelitas por lo que estaba tramando Amán, ese ministro malvado, Esther era una reina judía, obviamente el rey no lo sabía. Decidió ir ante el rey determinada para salvar a su pueblo. Todos los israelitas, sin excepción, ayunaron y oraron, y Esther fue ante el rey con el corazón de que si perezco, que perezca. Como resultado, un milagro de Dios cambió la historia por completo. ¿Ah? Lean
Esther 4, del 1 al 14. Van a encontrar respuestas muy bonitas ahí. ¿Ah? En un tiempo donde querían aniquilar, como está pasando en estos tiempos también, están queriendo aniquilar la mente de nuestros remanentes. ¿Ah? Ya no es como aquellos entonces. Ustedes ven, incluso las cosas que suceden tan atroces como el aborto, que se vuelve algo normal incluso, cuando en realidad es algo que la iglesia siempre va a estar en contra. Pero, ¿qué hacemos? Hay que orar. Amén. Hay que interceder. Hay que realmente clamar al Señor. Hay que tomar lo que hizo Esther. Dijo, bien. Porque ¿saben por qué decía si muero que muera? Porque si Esther iba ante el rey sin haber sido convocada o sin permiso del rey, tenían toda la autoridad para matarla en ese mismo lugar. Sea quien sea, nadie podía ir ante el rey al menos que no haya sido convocado. Y Esther no había sido convocada. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Si muero, que muera. Pero con tal de que haga algo para que mi siguiente generación pueda permanecer. Oración. Ahí Esther le dice, mira, ayunen ustedes. Yo voy a ayunar también con mis nodrizas. Ustedes también ayunen, por favor. La oración especial que tomó en el libro de los Hechos. Hubo tiempos donde hubo oración especial en el libro de los Hechos. Hechos 2, por ejemplo. Hechos 2, versículos 1 al 13. Los miembros de la iglesia primitiva que se reunieron en el aposento alto de Marcos se aferraron al último mensaje de Jesús que dio después de haber resucitado. Las grandes obras de Dios se levantaron por primera vez después de la creación del mundo, la cual fue, lo que hemos leído hoy, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lograron recibir tremenda respuesta? En oración. Hechos 12. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 25. Cuando Santiago fue asesinado y Pedro fue encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Entró en constante oración y esa noche dice que un ángel del Señor fue y sacó a Pedro de la cárcel. ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que esto puede suceder ahora? ¿Sí? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque la oración no ha cambiado. No hay un texto de la Biblia que diga, la oración funcionó solamente para la iglesia primitiva y para los demás ya no va a funcionar. Yo no creo eso. Las promesas de Dios están ahora mismo presentes. Amén. Pero hay que realmente orar al Señor. Experimentar. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Miren, si ustedes ven incidentes como incidentes que pasaron en la iglesia misma. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 1, del 3 al 5. Dice, lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Amén. Romanos 1, del 9 al 10. Romanos 1, del 9 al 10. Dice, Dios sabe que siempre les tengo presente en mis oraciones. Les sirvo a Él de todo corazón anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Siempre le pido que pueda ir a verlos y esto será posible si Dios lo quiere. Pablo, en cada situación, en cada instancia, ¿qué es lo que él siempre estaba haciendo? Oración. ¿Surgía algo en la iglesia? Oración. ¿Quería transmitir algo a la iglesia? Oración. Lo que les menciono, hermanos, Billy Graham fue un tremendo evangelista, ¿sí? No hay duda de eso. Él podía llenarte estadios enteros, ¿sí? Cuando él hacía campañas evangelísticas, hermanos, él
En Corea del Sur, ¿ustedes han visto? No sé si ven videos de cuando Billy Graham fue a Corea del Sur. Uf, en toda una explanada, millones de creyentes escuchando las prédicas de Billy Graham, ¿no? Tremendo. Pero ¿qué pasó? Que a pesar de que él hizo muchas campañas con miles y millones de personas, hubo algo que no tuvo lugar, que fue el discipulado. ¿Ya? O sea, claro, podía reunir muchas personas y fue usado por el Señor de esa manera, pero lo que faltó fue lo siguiente, el discipulado. ¿Qué creen en el discipulado? Esto de acá, lo que estamos haciendo ahorita. A algunos le cuesta, algunos todavía están con sueñito, algunos están con un poquito cansados, distraídos, pero esto es discipulado. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que es importante? Porque esto va a hacer que ustedes tengan mayor convicción de predicar el evangelio a otros. Eso es muy importante. Cuando ustedes dicen, no, yo no puedo, pastor, yo no me da no tengo las palabras, siento que no estoy muy preparado. Cuando ustedes piensen en esto, oren. Oren delante de Dios y pídanle que les dé sabiduría, convicción y denuedo para predicar el evangelio de Cristo. Amén. Porque si no, como les decía en el primer mensaje, ahora en el sur, en las partes de Latinoamérica y en las partes de África, es donde más cristianos hay. Ahora mismo, ¿sí? Más que en Estados Unidos, más que en la parte del norte. En las partes del sur del hemisferio del mundo hay más creyentes. Estamos creciendo, pero tenemos que crecer bien. Tenemos que crecer saludablemente. Amén. No se trata solamente de números, sino que haya discípulos. Recuerden cuál fue el último mandamiento de Jesús: ir y hacer discípulos de Jesús. Eso hace falta. Amén. Ustedes ven el libro de Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? ¿Recuerdan? Juan. ¿Dónde lo escribió? En la isla de Patmos. Prácticamente fue exiliado allí para morir. ¿No? O sea, bueno, no lo vamos a meter preso, hay que llevarlo. Antes hacían eso, exiliaban a una isla para que ahí ya muera. ¿Qué sucedió con Juan en ese lugar? Recibió la mejor revelación que hasta el día de hoy se sigue hablando. ¿Cómo creen que lo logró? Mediante la oración. Ahora, todo esto les digo, ¿por qué? Porque en nuestras vidas van a suceder ocasiones importantes, como decisiones fuertes que vamos a tener que tomar, sea un futuro matrimonio, sea una futura familia, sea un trabajo, sea de repente mudarse a otra región. Son situaciones o decisiones no tan ligeras, sino que hay que realmente tomar oración. Y cuando algo importante así va a suceder, ¿qué debemos tomar? La oración. Antes de cruzar el río Jordán, ¿qué hizo Josué delante del Señor? Oración. Altar y oración. Siempre buscar la dirección de Dios por medio del culto de la iglesia y en oración. Antes de que fuesen llevados hacia las misiones mundiales en Hechos capítulo 13, del 1 al 4, antes de que fueron ellos enviados, no es que Pablo se levantó un día y dijo, yo soy misionero, yo voy a donde yo quiero, a mí no me interesa lo que diga la iglesia. Él nunca dijo eso. Por eso me sorprende cuando se levantan hermanos o personas que en la iglesia dicen, no, yo voy a donde a mí me lleve el Espíritu Santo. Dicen, si Pablo nunca hizo eso. Pablo fue a la iglesia de Jerusalén. A ver, viendo lo que hemos visto, Pablo era amigazo de Pedro. Pablo fue su amigazo de Santiago. ¿Recuerdan? No eran muy amigos. No se llevaban muy bien. ¿Tenía sus diferencias o no tenía sus diferencias? Y aún así, Pablo, ¿qué hizo? Fue a la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Jerusalén dijo, apártenme. A él lo ungieron y lo despidieron y lo enviaron a las misiones. Un orden. Por eso digo, a veces me sorprende cuando hermano se levanta y dice, no, voy a hacer misiones. Yo le digo, hermano, hermana, no haga eso, quédese. No, a mí me ha llamado el Espíritu Santo. Ok, está bien. Vaya. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, dígame. ¿Qué hago? Oración. ¿Ah? Oración, nada más. Amén. Pero sepan que ni siquiera Pablo se atrevió a hacer eso. ¿Ah? Pablo no se atrevió a hacer eso. Él dijo, no, primero es la dirección de la iglesia y la dirección en oración. En la iglesia recibió la dirección y en oración, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apártame a Pablo y Bernabé para la obra que yo les he llamado. Y luego oraron, ayunaron y lo despidieron. Hechos 4, del 29 al 31. Hechos 4, del 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Recibían amenazas, los querían encarcelar, los querían matar. A Pablo un tiempo lo apedrearon. Pero aún así, en su oración, ¿qué es lo que ellos pedían? Señor, que sea tu plan. Que sea tu plan. Que se predique tu palabra. Que haya arrepentimiento. Que los discípulos se levanten. Oración. En sufrimientos, por enfermedades, hermanos, hay que orar. Hay enfermedades que se están levantando, se pueden levantar. ¿Sí? Pablo sanaba enfermos, él le picó algo venenoso y no murió, oró y simplemente se sanó. Pero aún así decía él, tengo un aguijón en la carne por la cual he rogado 3 veces al Señor que me quite y no se lo quitaba. Pablo. Si ustedes ven, a ver, vamos a confirmar esto. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, a ver. ¿Qué dice allí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero, ¿qué es? Es ganancia. No es pérdida para un hijo de Dios. El que un hijo de Dios muera, eso no es una pérdida, es una ganancia. Pablo llega a esta conclusión. Sea que viene enfermedad. ¿A Pablo lo criticaban o no lo criticaban? ¿Cuántas veces lo criticaban a Pablo? Querían hacer dudar de su apostolado. Querían hacer dudar de que él realmente predicaba el evangelio. Querían dudar de todo. Y aún así, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En persecuciones, vengan los problemas, conflictos, todo hay que llevarlo a oración. Y dentro de esto, amados hermanos, quiero terminar. Puedo seguir aquí, pero de verdad que quiero que ustedes tomen lo más importante. Practiquen el ayuno, practiquemos ayuno. ¿Saben qué día hacemos ayuno y oración en la iglesia? Los miércoles. Amén. Todos los miércoles hacemos ayuno y oración. Y esto no es para llenar un horario, sino es para que podamos experimentar respuestas delante del Señor. Amén. Cada vez que ustedes estén atravesando, por ejemplo, futuros matrimonios, hagan un tiempo de ayuno y oración. Amén. Tomen un tiempo de ayuno y oración. Futuros universitarios, hagan un tiempo de ayuno y oración. Jóvenes que están terminando su colegio, que todavía no saben qué van a estudiar el otro año, hagan un tiempo delante de Dios, ayuno y oración. Busquen dirección. ¿Están pensando todavía en qué trabajo tomar? ¿No saben la dirección económica de su familia? Hagan ayuno y oración. Entréguenselo al Señor. Verán que es un tiempo de mucha bendición. No solamente de manera unida como iglesia, sino de manera personal. Si ustedes desean saber cómo hacerlo, hablemos, conversemos. Amén.
y estemos orando para que el Señor realmente tome un cambio en nuestras vidas. La palabra va a traer un cambio a nosotros, amados hermanos. Va a haber momentos en los cuales el Señor le va a despertar de madrugada para orar. Amén. El Señor es así. El Señor de un momento a otro te inquieta y ¡pum! De madrugada te levanta. Son las 3, 4 o 5 de la mañana y me dice, pero ¿por qué me he levantado tan temprano? Y no tengo sueño. ¿Qué hago? Orar. Amén. Oración. Oración. Es que es así. A los creyentes les pasa eso. Antes, cuando éramos no creyentes, uno se despertaba afanado, preocupado. Ya no es eso para nosotros. Para nosotros, si el Señor nos incomoda por la madrugada y nos levanta, es para orar. Amén. Es para orar. Un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. Y encarguemos todas nuestras ansiedades delante del Señor. Así dijo Pablo. Pongan todas sus ansiedades, todos sus afanes, pónganselo delante del Señor. Amén. Y el Señor guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No nos estemos afanando. Hagamos tiempo de oración. Si es necesario hacer ayuno en oración. Si es necesario hagamos vigilia. Si es necesario hagamos oración unida. Si es necesario empecemos a orar de manera especial. Pero todo llevarlo en oración. ¿Amén? Esta semana tomamos los dos mensajes. Primero, frutos del Espíritu. ¿Ya? Frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué desafío van a tomar esta semana de la Biblia? ¿Recuerdan? Al menos 4 veces a la semana. Al menos 4 veces a la semana. Y si puedan, manden su evidencia. Manden una foto, manden qué texto bíblico han leído. Manden para animarnos mutuamente. Amén. No tengan vergüenza. A veces el mundo quiere poner cosas ahí en la mente. No le dejen. Si es para las cosas del Señor, háganlo en el nombre de Jesús. ¿Qué vergüenza hay de hacer en las cosas del Señor? A ver, díganme ustedes, ¿qué vergüenza hay? Ninguna. Que nos tome una foto en la iglesia, ¿qué vergüenza hay de eso? Ninguna. Con orgullo que me tome una foto acá en la casa del Señor. Amén. ¿Qué vergüenza hay? No hay vergüenza ahí. ¿Qué? Gloria al Señor. El Señor está haciendo cosas muy bonitas. Amén. Hay que estar agradecidos y hay que seguir pidiéndole al Señor que nos use como recipientes de bendición para otros. ¿Amén? Bien, vamos a orar. Vamos a orar para terminar este mensaje. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos esta maravillosa palabra. Señor, ayúdanos a ser recipiente de bendición para otros, para todas las familias de la tierra. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu plan absoluto tan importante dentro de la oración. Quita de nuestros corazones todo temor, toda ansiedad. Quita de nosotros cualquier tipo de aflicción de nuestros corazones y que abunde los frutos del Espíritu Santo. Danos fuerza, Señor, para tomar tu palabra, al menos 4 veces a la semana, para aferrarnos a tu palabra y recibir fuerza y derrumbar toda tiniebla, toda torre de Satanás que quiera levantarse en contra nuestra. Te damos gracias, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, recuerden, estemos en oración. Me despido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. Y también si han entrado al Meet, me despido de ustedes. Y aquí sí voy a dar algunos anuncios.